Excelentísimo señor vicerrector de la Universidad de Murcia, queridas amigas, queridos amigos todos. Bien, lo primero que he de hacer, naturalmente, es dar las gracias, procurando ser breve en el capítulo de agradecimientos, aunque no por ser breve, mis agradecimientos son menos efusivos y menos sinceros. Quiero, en primer lugar, naturalmente, agradecer la invitación que me fue cursada por el Centro de Estudios Históricos Locales y que es el lanzamiento, ¿no?, de mi presencia hoy aquí. En segundo lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Seneca, que ha hecho posible con su mecenazgo y su patrocinio también mi presencia. Quiero dar las gracias a la Universidad de Murcia, a la que no es la última vez que vendré, pero desde luego no es la primera vez que vengo, porque conozco muy bien la Universidad de Murcia gracias a tantos amigos como sistemáticamente me han hecho venir para todo tipo de actos en los cuales pues, me he encontrado siempre como en casa. Hoy también aquí pues, me veo rodeado de mis compañeros del Departamento de Historia Moderna, de compañeros también en la Cátedra de Historia Naval que acaba de aparecer en la sala, e incluso de una compañera muy querida de la Fundación de Estudios Taurinos de Sevilla, que también hoy casualmente pues, está aquí entre el público. Así que muchísimas gracias por hacerme partícipe, ¿no?, de esta celebración, de esta fiesta, como se ha dicho, de esta fiesta de la historia, que conmemora pues, nada más y nada menos que los 20 años de esa fundación del Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales, que debe significar mucho más de lo que aquí se ha dicho. Hay un tango que todo el mundo conoce, ¿no?, que dice dicen que 20 años no es nada, ¿no? 20 años no es nada, un tango cuya letra compuso Alfredo Lepera y al cual le puso pues, la voz, como siempre, pues, el zorzal de La Plata, es decir, Carlos Gardel. 20 años no es nada, pero 20 años es mucho. Para un centro de estudios, 20 años es toda una reválida, un hito, ¿no?, de servicio a una comunidad. Por lo tanto, es un acto importante y en ese aspecto pues me siento muy halagado, ¿no?, de que mis amigos de estas instituciones pues hayan pensado en que yo era la persona ideal, ¿no?, pues para hablar de este tema, un tema pactado, de la historia local a la historia global, con lo cual pues ya puedo empezar a hablar de ello antes de que el público se retire ya por agotamiento. Bien. La historia local, cuando empieza, bueno, la historia local empieza cuando uno empieza a hacer crónicas o empieza a hacer análisis y tal, pero en España, ya que dado que somos modernistas, hay un momento de impulso fundamental de la historia local, que es el siglo de oro, que es el Renacimiento y el Barroco, cuando se lanzan las historias locales. Esto lo puso de relieve no hace mucho uno de nuestros grandes amigos, historiadores norteamericanos, Richard Kagan, que ha estudiado esta temática del influjo de este momento particular renacentista y barroco para las historias urbanas en España. Yo daría un ejemplo nada más, ¿no?, porque voy a actuar un poco a base de ejemplos para hacer más comprensible el discurso. Sevilla en el siglo XVI tenía las pretensiones de convertirse en una nueva Roma, y hablaba así, Sevilla, nueva Roma, ¿no?, quería emular, ¿no?, las glorias del gran imperio mundial antes de que existiera el imperio español. Y entonces pues se lanza, entre otras muchas actividades, a publicar una serie de obras que elogien, que conmemoren los fastos de esa ciudad, que le hagan acreedora de ese título. Entonces pues se publica una serie de obras que cito rápidamente: Alonso de Morgado, Historia de Sevilla, 1587, Gonzalo Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, 1588, Pablo Espinosa de los Monteros, Historia de las Antigüedades y Grandezas de Sevilla, 1627, Rodrigo Caro, Antigüedades y Principado de la Ciudad de Sevilla, 1634, Diego Ortiz de Zúñiga, Anales Eclesiásticos y Seculares de la Ciudad de Sevilla, 1600
1777. Toda una serie de libros para potenciar esa historia gloriosa de Sevilla. Ese es el momento en que se lanza. Ahora bien, esas historias locales son unas historias que en general son una mezcla de crónica y apologética de la gloria de esas ciudades de cara a otorgarle un puesto entre la comunidad del mundo urbano español y particularmente castellano en ese momento. Esas ciudades que se tenían que reafirmar a partir de esos fastos del pasado. Naturalmente, esa historia generó muchas emulaciones a lo largo de los tiempos y se prolonga a lo largo del siglo XVIII y se prolonga a lo largo del siglo XIX, y no solo tiene como protagonistas a las ciudades, sino también a otras localidades que no han alcanzado el grado de ciudades, no han alcanzado siquiera el grado de villa, simplemente son pueblos. Todo el mundo quiere naturalmente reafirmar, como ha dicho el señor vicerrector, sus señas de identidad y por lo tanto trabaja en ella. Ahora bien, esta es una historia evenemancial, es una historia de acontecimientos, una historia que como máximo, en el mejor de los casos, entra dentro del positivismo, del rigor positivista, de que los datos sean ciertos. En muchos otros casos ni siquiera llegan a tanto, sino que estos datos se mezclan con determinadas fabulaciones. En cualquier caso, han servido mucho como fuentes para las historias siguientes, y el primero que quizás en España lo puso de relieve de un modo muy enfático fue don Antonio Domínguez Ortiz, que las utilizó mucho y que dijo con mucho empuje que las historias locales eran una magnífica fuente para la construcción de otras historias más avanzadas. Así que las historias han rendido las historias locales habían venido rindiendo determinados servicios, incluso en esta fase primitiva o primordial de ser meras crónicas apologéticas de los hechos gloriosos de las localidades de que se trataba. Ahora bien, de la historia local había que dar un salto a una historia local que no se redujera a esta función, sino que tuviera el carácter de una historia total dentro de la localidad. Y entonces eso viene, pues como todo el mundo sabe, a partir de la proyección que da a la historiografía la historia de los anales, que va a luchar contra esta historia venemancial, con esta historia solamente de fatos, de acontecimientos singulares, en que la historia local pues tenía como un campo de excepción, un campo de actuación excepcional. La historia de los anales trata de llevar a cabo una historia total, que no sea solo política, militar y diplomática, que no sea solo de grandes eventos, de ahí viene, la palabra viene de événement en francés. Una historia, en definitiva, que estuviera a favor de todos los hechos, de toda la geografía, de todas las cronologías, ¿no? Eso es lo que se quería. Una historia que fuera de problemas y de hipótesis, una historia del hombre en sociedad en el inmenso campo del pasado. Y eso hizo que la historia local se descalificara cuando era solamente una historia de datos sueltos, de una mera relación cronológica en el mejor de los casos, ¿no?, de una serie de hechos que se suceden a lo largo de los tiempos. Esa historia pues es descalificada y se trata de llegar a una historia local que sea al mismo tiempo una historia total, es decir, que dé cuenta de la totalidad de lo acontecido en aquella localidad. Y se inicia con algunos ejemplos. En España tenemos ejemplos ilustres tempranos de este intento de conseguir que una historia local se convierta en una historia total. Cito también dos ejemplos porque eso ayuda a perfilar mejor las explicaciones demasiado teóricas. Don Ramón Carande, en el año 1926, escribe Sevilla, fortaleza y mercado. Ya está haciendo una historia, intenta hacer ya una historia total de la ciudad de Sevilla en la Baja Edad Media. Y don Antonio Domínguez Ortiz escribe otro libro que justamente se hizo famoso, Horto y Ocaso de Sevilla, en el año 46, también con el mismo motivo, un intento de hacer una historia total de una sola localidad. Por eso, más tarde empiezan a surgir las grandes historias, las grandes obras francesas que tienen como protagonista a una sola ciudad y no más. Aparecen algunos títulos que entre los historiadores, los frecuentadores de la historia moderna pues son muy conocidos. Pierre de Jong publica su Amiens
capital provincial en el año 1967, o Maurice Gardin publica su obra Lyon, le Lyonnais au XVIIIe siècle, que la publica en el año 1970. Aquí en España hubo un intento de ver un grupito de historias locales tratadas como historias totales, y ello fue fruto de una labor